Bueno, al finalizar el libro he querido hacer un pequeño resumen, así como pues hablar sobre mi postura frente a esta novela que me parece muy interesante y a pesar de haber sido escrita hace casi ya 100 años, muy actual. Entonces, bueno, Las calles es un texto escrito en 1936, posterior a la novela Guasipungo, que es la obra reconocida de Jorge Casa, que ganó un premio latinoamericano. También en Las calles ganó un premio, pero es un premio nacional aquí en Ecuador. En Las calles es una novela que habla sobre una disputa que surge con respecto al agua entre el latifundista y los guasipungueros y colonos de un pueblo llamado Chaguarpata. Entonces aquí se puede observar cómo el latifundista ejerce su poder y les quita el agua. Entonces cuando les quita el agua, el pueblo se sumerge en una hambruna, en una pobreza desesperante que hace que las personas comiencen a reclamar sobre este derecho, ¿sí? Que se les ha negado. Entonces la gente se organiza y va a la ciudad a reclamar al gobierno sobre este derecho que se les ha sido negado. Sin embargo, debido a los pactos y a los intereses que existen ya dentro de la política, se les hace a un lado, ¿no? Se les busca cansar a las personas para que no sigan reclamando. Toda esta situación lleva a una confrontación de los habitantes de Chaguarpata contra el latifundista. En esta confrontación, obviamente, gana el latifundista y las personas que estaban al frente de esta protesta, que son Ramón Landeta y José Manuel Játiva, se ven obligados a huir. Los dos pasan por momentos difíciles y juntos huyen por varios pueblos hasta que llegan a Quito, la capital. Sin embargo, cuando ellos llegan a la ciudad se dan cuenta que incluso allá Urrestas es muy importante, ¿no? Que es influyente y que está justamente contratando gente como cargadores. Entonces, Ramón Landeta decide emplearse como cargador, pero José Manuel Játiva no lo hace porque considera que es un trabajo denigrante para él. Así comienza a buscar otros trabajos, termina trabajando en una cantina y finalmente encuentra a un conocido del pueblo de Chaguarpata, el señor Ambrosio, que fue a la capital con su hija Raquel. Sin embargo, ellos pasaron por momentos difíciles, ya que al llegar abusaron de su hija, la violaron y esta situación la llevó a un estado de prostitución constante. Y al estar ella en este trabajo, conoce a gente influyente de la política, de la policía, y logra que José Manuel Játiva entre a la policía a trabajar. Mientras que Ramón Landeta, después de esforzarse, logra que le contraten como portero en la nueva fábrica que va a abrir Urrestas. Urrestas es un mestizo pretencioso que busca siempre salir adelante, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque lo que ha hecho él es explotar a la gente y abusar de las personas para lograr estos objetivos. Entonces él, para montarse la fábrica, comienza a hacer varios ahorros, digamos, compra maquinaria de segunda, coge los materiales más económicos, todo eso. De esto después se enteran los accionistas y comienzan a darse cuenta que las ganancias no son muchas, ¿no? Porque obviamente había ahí, se estaban robando el dinero. Y le reclaman a Urrestas que les devuelva, comienzan a ponerse en contra de él y él les da una puñalada por la espalda. Hace unas triquiñuelas y logra quitarles la fábrica a todos los accionistas y él se queda como dueño único. Una vez que hace esto,
comienza a implantar ciertas medidas laborales para ganar más aún, porque es una persona extremadamente ambiciosa. Entonces comienza a retirarle ciertos beneficios sociales a los trabajadores, hacerles trabajar más y muchas otras medidas que él toma contra los trabajadores. Esta situación lleva a que los trabajadores comiencen a estar descontentos y busquen protestar contra Urrestas nuevamente. Entonces se organiza una huelga y en la huelga se encuentran estos dos personajes, Ramón Landeta y José Manuel Játiva. José Manuel Játiva, como policía de la ciudad, que tiene que defender los intereses de los empresarios, de los dueños de las fábricas, y Ramón Landeta como el portero de Urrestas. No es que se enfrentan como tal, sino que los dos se encuentran en un mismo lugar, debido a que José Manuel, al estar en la huelga, es golpeado y por esta razón se le envía a cuidar la puerta trasera de la fábrica, pues para que se vaya recuperando poco a poco. Mientras Ramón Landeta está buscando huir de la fábrica con otras personas más y su pareja, quien estaba en la protesta, pero busca a Ramón Landeta para decirle que huya, que se salve, ¿no? Entonces, al encontrarse estos dos personajes, Ramón Landeta no lo ve, no lo reconoce a José Manuel Játiva y se le lanza encima y busca ahorcarle. En la desesperación, en el forcejeo, José Manuel Játiva no tiene otra opción más que sacar un cuchillo y apuñalarlo. La apuñala y una vez que se separan ellos de esta pelea, él se reconoce. Finalmente Ramón lo reconoce completamente y ahí es cuando comienza a existir este reproche, ¿no? Este reproche de ¿por qué me hiciste esto? ¿Cómo puede ser posible que después que hayamos huido juntos, ahora nos estemos matando por alguien que nos perseguía? Ya. Y justamente José Manuel Játiva se reprocha, a partir de este suceso comienza a reprocharse constantemente sobre esto. Para ganar mucho más dinero, Urrestas, después de la huelga, ve que es necesario incluso ser un político, ¿sí? Estar dentro de la política para poder manipular tanto a la policía, tanto a los militares, las leyes, todo lo que él quiere a su antojo para poder seguir ganando más y más dinero. Entonces, bajo esta premisa de quiero ser político, él comienza a sobornar a mucha gente, a los policías, a los militares y en fin a otras personas más. Al mismo tiempo comienza a aparecer otro personaje que es Pablo Solano del Castillo, que es otro latifundista que en iguales condiciones que Urrestas ha explotado, ha quitado el agua, ha hurtado a todo un pueblo, ¿sí? Entonces, él también está inmerso en la política y es, digamos, el oponente. En este momento se transforma en el oponente de Urrestas porque tiene otras ideas. Cada uno jala para su lado. En esta situación llega un punto en el que para ganar el uno contra el otro confrontan a las personas que están por detrás de ellos, que ellos consideran son de su propiedad, es decir, los guasipungos y los mismos chagres y cholos de su pueblo. Así convocan a una huelga general y cada uno de estos personajes trae gente. Obviamente las personas, al saber qué clase de persona es Urrestas, no quieren ir a la huelga, pero les obligan mediante amenazas o simplemente les ofrecen dinero. Esto con respecto a los cholos. A los guasipungueros simplemente les obliga porque él los considera de su propiedad. Entonces, justamente en esta confrontación es cuando vemos aparece nuevamente Francisco Játiva, el hijo de José Manuel, quien es llevado a la ciudad para esta huelga. Pero no logran conversar y finalmente se separan y cada uno toma su rumbo.
hasta que al final el protagonista de la novela pues fallece. Bueno, yo estoy consciente que se pueden hacer varias observaciones con respecto a la novela, sin embargo quisiera aportar desde mi reflexión y con respecto a lo que he estado estudiando en los últimos años, que es sobre el pensamiento colonial, sobre la colonialidad que está presente en nuestros días, ¿no? Y que se manifiesta en cada acto, en cada forma de ser que tenemos. Ahora, con respecto a las teorías coloniales, existen varios teóricos que hablan sobre que la colonización no terminó con la independencia de nuestros países, sino que hay una continuidad de esta colonización que se manifiesta en varios aspectos de nuestras vidas. Por eso me gusta En las calles, porque aquí se puede evidenciar fácilmente esta colonialidad presente en nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando José Manuel Játiva no quiere hacer tal o cual trabajo porque lo considera un trabajo de indios. Eso es un pensamiento colonial, porque él busca distinguirse de lo que es indio porque se lo considera algo negativo, algo denigrante, cuando no lo es. Este pensamiento solamente nace a partir de la colonización, porque obviamente los pueblos europeos necesitaban un pretexto para decir que ellos traían la civilización al continente. Entonces, y así ellos verse como justificar más que nada es la brutalidad con la que conquistaron y saquearon. Bueno, otra forma también de pensamiento colonial que podemos ver en el libro es Urrestas. Obviamente él es el ejemplo más evidente de toda la colonialidad, porque incluso como él le describe cómo él se viste, qué es lo que él pretende, ¿no? Es muy pretencioso, él quiere ser algo diferente, quiere distinguirse del resto de mestizos, vistiendo, yo que sé, al estilo inglés, cuando hace la inauguración de la fiesta de su fábrica, todo quiere ser más europeo, más norteamericano, más todo, menos lo que es de aquí, o sea, la cultura de aquí totalmente relegada. Y eso es un pensamiento obviamente colonial. Existen varias manifestaciones de esta colonialidad a lo largo del texto que son muchas, ¿no? Podríamos reflexionar sobre cada una de ellas, sin embargo, quisiera mencionar una más, como por ejemplo cuando José Manuel, hay una parte del texto en la que dice que él se crece frente a las personas de poncho, se hace inferior frente a los señores patrones, como el libro dice. Entonces, ahí justamente existe esta parte de colonialidad, ¿no? Siempre el hecho de querer pisotear, querer hacer daño y menospreciar a los que se consideran indígenas y no reconocer que en realidad todos somos mestizos. O sea, esa idea de raza que se implantó en la colonización es muy vigente actualmente. Y bueno, a mí me parece interesante que en este tipo de textos uno pueda llegar a reflexionar sobre esta colonialidad, porque es justamente a partir del reconocimiento del entender de estas teorías que nosotros podemos llegar a un proceso de descolonización. Y digo, es importante este reconocimiento, estas reflexiones sobre la colonialidad, porque justamente ahí es cuando se va a crear un cambio real en nuestras sociedades, que aún continúan colocando a las culturas, digamos, europeas o norteamericanas sobre las culturas de los pueblos originarios. Entonces, la idea tampoco es ser fundamentalistas y decir las culturas originarias de los pueblos originarios son mejores o las europeas son mejores. No, o sea, no se trata de quién es mejor que quién. No, aquí lo que se trata es de entender que cada pueblo tiene su cultura, sus tradiciones, su ciencia, su tecnología,
su bagaje religioso mítico, su arte, todo. La idea es reconocer estos conocimientos para darles su espacio y quizás a partir de esta relación crear un nuevo conocimiento, pero que no denigre a los otros dos. Bueno, y es que hablar de este tema es muy extenso, así es que apenas me voy a referir a lo que está en la novela. Ahora, otro aspecto que también me llamó la atención es lo actual que puede ser esta novela a pesar de casi tener 100 años, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos observar en las manifestaciones cómo aún se utiliza a la gente para enfrentarse entre sí, ¿no? Aunque si bien es cierto, muchas de las luchas son legítimas, lastimosamente se ven deslegitimadas por esta manipulación, es decir, manipulan a las masas para sus intereses. Entonces, eso por un lado, también por otro lado lo de las palancas, que es algo muy recurrente, no sé si en todo el mundo, pero al menos aquí en Latinoamérica es muy, muy recurrente. Si uno no tiene la palanca, pues no puede estar en un cargo público y hay raras ocasiones en las que sí por méritos y oposición se logra llegar a un cargo público, pero no son muchas las oportunidades tampoco. Otro aspecto que también me pareció súper interesante dentro de la novela y que me llamó bastantísimo la atención porque soy muy cercana a es cuando las personas de Chaguarpata que han sido perjudicadas por quitarles el agua van y reclaman en la ciudad al gobierno, pero no les presta la atención porque todo entre ellos ya está pactado. Entonces es muy similar a lo que vivimos actualmente. Si a ti de alguna manera te perjudica el Estado, tú vas y reclamas, pues no, así simplemente no te prestan la atención debida, no te ayudan. Es un problemón hacer un oficio, hacer un reclamo en algún ministerio, en alguna alcaldía. Es súper, súper difícil y es tal cual así como lo indica en la novela, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esta novela porque es muy, muy actual, pues al menos de nuestra sociedad latinoamericana y de Ecuador, diría yo, más que nada. Es muy, muy actual. Y bueno, algo que pienso seguir haciendo es leer la novela de Huasipungo porque en realidad me llamó mucho la atención. Después de leer Las calles, me parece que es un libro prácticamente obligatorio leerlo porque es el libro con el que saltó a la fama, diría. Entonces voy a hacer un audiolibro de Huasipungo.